Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. La vergüenza es una emoción compleja y multifacética que puede tener un impacto significativo en cómo nos percibimos y cómo nos movemos, cómo actuamos en el mundo. En esta charla de hoy exploraremos las limitaciones que la vergüenza puede engendrar, especialmente cuando no cumplimos con las expectativas que la sociedad o las expectativas que nosotros mismos nos hemos impuesto. Vamos a examinar cómo la vergüenza afecta nuestra autoestima, nuestra toma de decisiones y nuestra capacidad para reconocer y aprovechar oportunidades que se presentan en la vida diaria. Vamos a comenzar discutiendo la naturaleza de la vergüenza, que a menudo proviene de una discrepancia, de una aparente contradicción entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo creemos que los demás nos ven. Esta discrepancia puede llevarnos a sentirnos inadecuados, débiles de carácter o incluso insuficientemente inteligentes, o sentir que no estamos preparados para cumplir con los estándares esperados. La vergüenza es profundamente limitante porque internaliza la creencia de que no somos suficientemente buenos, de que somos defectuosos e insuficientes de alguna o de otra manera. Ese complejo torbellino emocional va mucho más allá de una simple reacción temporal a aquellos eventos, aquellas acciones específicas. La vergüenza opera a nivel subconsciente como una fuerza subyacente y persistente que de forma constante va erosionando nuestra autoestima y termina por distorsionar nuestra autoimagen. Esta emocionalidad no solo marca breves momentos de arrepentimiento o de constricción. Esta sensación, esta energía negativa se instala en el núcleo mismo de nuestra psiquis, tejiendo una narrativa persistente de deficiencia y de falta de valía personal. El mecanismo a través del cual la vergüenza se vuelve profundamente limitante radica en su capacidad de internalización. A diferencia del remordimiento o de la culpa que pueden apuntar hacia nuestras acciones, la vergüenza apunta hacia nuestro ser. Nos lleva a creer que no es solo que hayamos realizado una acción incorrecta o inadecuada, sino que hay algo inherentemente equivocado, errado en nosotros mismos.
Este salto de una evaluación de nuestras acciones a una condena de nuestro ser es lo que infunde una toxicidad tan profunda a la vergüenza. Esta creencia que hemos internalizado de ser fundamentalmente defectuosos e insuficientes desencadena una cadena de efectos devastadores sobre nuestro pequeño yo. Primeramente, socava la confianza en uno mismo. Cuando nos vemos a sí mismos desde una perspectiva de deficiencia, de insuficiencia, aparece la duda sobre la propia capacidad para enfrentar desafíos, para enfrentar challenges que llegan a nuestra vida, llegan dificultad también para tomar decisiones acertadas, para alcanzar nuestras metas. La autoestima, ese pilar de nuestra salud mental, se erosiona, se quiebra bajo el constante bombardeo de autoacusaciones y desvalorizaciones. Más adelante, esta distorsión del autoconcepto impulsa el aislamiento social y emocional. La vergüenza es intrínsecamente vinculante. Nos persuade a ocultarnos, nos lleva a escondernos porque tenemos miedo que si los demás nos ven tan claramente como creemos vernos nosotros mismos, nos van a rechazar. Esta retirada es doblemente enfermiza, ya que no solo impide que busquemos apoyo y comprensión de aquellos que podrían ofrecernos una perspectiva más compasiva y objetiva, sino que también fortalece el ciclo de vergüenza al privarnos de las experiencias de conexión y aceptación que desafían nuestras creencias autodepreciativas. A largo plazo, la vergüenza nos lleva a una limitación de nuestro crecimiento y exploración personal. La vergüenza nos mantiene en zonas de comodidad muy estrechas, muy limitadas, evitando así riesgos por miedo a exponernos a nuestras propias o supuestas deficiencias. La vergüenza impide que nos arriesguemos a perseguir nuevas oportunidades, a aprender habilidades, a abrirnos a relaciones significativas. Cada una de estas acciones implica la posibilidad de fracaso y por ende más evidencia de nuestra insuficiencia. Ese es el ciclo de la vergüenza. La historia de David, vamos un poco a la Biblia. La historia de David y de Goliat, tal como se narra en el Testamento hebreo, no es solo una historia de valor y de fe, es también una poderosa lección sobre cómo la vergüenza y el miedo pueden ser superados por una convicción más profunda. En el caso de David, su decisión, y recordemos la historia, su decisión de enfrentar y de vencer a los filisteos y en particular a su gigante Goliat, se basa en un conjunto de creencias y de valores que trascienden las preocupaciones superficiales de la vergüenza o del miedo al fracaso. Cuando David llega al campamento de los israelitas y se encuentra con sus hermanos, ellos intentan menospreciarlo, destacan una realidad humana común. Es que a menudo aquellos más cercanos a nosotros pueden ser los que más dudan de nuestras capacidades. Este menosprecio podría haber servido como un catalizador
para la vergüenza, llevando a David a cuestionar su propia valía y capacidades. En una sociedad que valoraba la fuerza física y la experiencia en el combate, la inseguridad de David sobre su inexperiencia y pequeña estatura podría haber sido abrumadora. ¿Qué pasó? Pues sin embargo, David tenía algo más sustancial. David tenía fe. David veía su enfrentamiento con Goliat no como una batalla de fuerza física, sino como una prueba de su fe. La confianza de David no residía en su habilidad con la honda o su estrategia de combate, sino en su inquebrantable creencia de que Dios estaba con él. Esta perspectiva, esta creencia fuerte y llena de fe, le permitió trascender las limitaciones físicas y las inseguridades personales que podrían haberse manifestado en vergüenza o duda. Además, la historia nos recuerda, nos muestra cómo David transforma la vergüenza en potencia, en fortaleza espiritual. En lugar de sentirse avergonzado por su juventud y por la falta de experiencia, David las utiliza como elementos sorpresa, aprovechando su conocimiento del pastoreo y su habilidad con la honda. Herramientas que pudiéramos llamar algo menores en comparación con las armas de guerra de la época, que no fueron tan efectivas en manos de guerreros que sí tenían ya experiencia. David desafió la noción tradicional de valentía y fuerza. En lugar de ponerse la armadura, en lugar de equipararse con la pesada armadura de hierro que le ofrecían, él eligió enfrentar a Goliat con herramientas sencillas. Y esto nos demuestra que la verdadera valentía reside en permanecer fiel a uno mismo y a sus propias capacidades en lugar de conformarse a las expectativas de los demás. Esta historia de David y de Goliat nos enseña que la vergüenza y la duda pueden ser superadas por una fe y por convicciones más profundas. David no permitió que la vergüenza determinara, dictara su capacidad para actuar. David, en cambio, se mantuvo fiel a sus creencias y utilizó sus debilidades aparentes como fortalezas. En tiempos de incertidumbre, o cuando cada uno de nosotros enfrenta gigantes personales, debemos recordar la historia de David y de Goliat. Esto puede inspirarnos a superar la vergüenza y actuar de acuerdo con nuestras convicciones más profundas. Desenredar, sanar la vergüenza requiere un proceso consciente. Un proceso de comprensión, un proceso de aceptación y reestructuración de las creencias autolimitantes. Este proceso, aunque desafiante, casi siempre no es imposible. Los cambios hacia la recuperación pueden incluir terapia, prácticas de mindfulness, cultivo de la compasión, reconstrucción de relaciones saludables, en fin, muchas herramientas. En último término, al confrontar y transformar esta vergüenza interiorizada, podemos iniciar a liberarnos
de las cadenas de la autopercepción negativa, abriendo de esta forma el camino hacia una autenticidad, una vulnerabilidad y una vida más plena y satisfactoria. Las expectativas sociales, las expectativas personales son poderosas fuerzas que moldean nuestra percepción del éxito y del fracaso, influyendo profundamente, en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo pensamos que otros nos ven. Vivimos en un mundo que muchas veces premia la ostentación de logros, las posesiones materiales, premia la belleza física, creando un molde de éxito que es casi siempre inalcanzable para muchos. Este enfoque en lo superficial y en estándares a menudo irreales fomenta una cultura de comparación constante, una cultura donde la autoevaluación se convierte en un ejercicio de medir nuestras vidas contra ideales artificiales. Esta obsesión por lograr el éxito, con comparar logros y atributos externos, puede erosionar la autoestima y el valor propio. Cuando el valor personal está intrínsecamente ligado a logros externos, sean logros profesionales, académicos, logros estéticos o incluso sociales, cualquier falla en alcanzar estos estándares, estos logros, establece el escenario para la vergüenza. Esta no es una vergüenza nacida del error o del daño causado a otros, sino una vergüenza por simplemente no cumplir con una norma arbitraria y a menudo inalcanzable. Surge de esta forma una brecha entre cómo queremos ser percibidos y cómo nos percibimos a nosotros mismos en la realidad, alimentando ciclos de duda y de autocrítica. La raíz de este problema puede encontrarse en cómo se valoran los logros externos sobre el carácter o los valores intrínsecos. Valores como la bondad, la resiliencia, la creatividad, la compasión a menudo se consideran secundarios en comparación con el éxito visible y cuantificable. Este desequilibrio puede llevar a una desconexión con el yo auténtico. Los individuos luchan por cumplir con expectativas ajenas a su verdadera naturaleza o deseos. Para aminorar, para contrarrestar esta dinámica, es fundamental, es esencial, es primordial una cultura que valore y celebre la diversidad de experiencias y logros humanos, reconociendo que el éxito tiene muchas formas y que el valor personal no se deriva únicamente de éxitos externos. Esto implica cambiar la narrativa de cómo se define el éxito, ampliando nuestra comprensión para incluir logros personales que no necesariamente se ajustan a lo que la sociedad ha aprobado. También es vital desarrollar nuestra propia práctica personal de autoaceptación, de compasión. Debemos aprender a valorarnos por aquello sobre todo que somos, lo que verdaderamente somos, en lugar de lo que hemos logrado. Esto requiere un esfuerzo consciente
un esfuerzo para reconocer y desafiar las normas sociales, normas que son restrictivas, y en lugar de ellas, centrarnos en construir un sentido de valor basado en la autenticidad, en la resiliencia y el reconocimiento de nuestras propias fortalezas y limitaciones. Es mi deseo, es mi invitación a que no permitas que la vergüenza sea más grande que ese espíritu glorioso, ese espíritu crístico que es en cada uno de nosotros, que nos levanta todos los días y nos dice: ve, enfrenta a ese gran Goliat, que la vergüenza no puede contigo. Quien está en ti es más grande que el que está en el mundo. Gracias por ser nuestro seguidor y recuerda que hoy y siempre, todo el tiempo, eres bendecido en amor y en gracia. La oración de protección de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual.